En estos momentos acaban de dar las 5 de la tarde en la Ciudad de México. Entonces, con puntualidad inglesa, queremos empezar nuestra sesión del día de hoy. La sesión va a estar coordinada por el doctor Armando Alcántara. Es nuestra tercera sesión de contenidos temáticos sustantivos del curso. Hoy revisamos el sistema de educación superior de Inglaterra. Yo me he quedado aquí simplemente para hacer un par de aclaraciones o notificaciones. Originalmente, los que tienen el programa del póster, estaba programado el doctor Pedro Flores para impartir esa sesión. Sin embargo, el doctor sufrió un accidente y no de muchas consecuencias, no graves o no muy feo, no, pero sufrió un accidente que le impide moverse, por ejemplo. Y entonces quiero agradecerle a la doctora Arcelia Martínez su colaboración, que dadas estas condiciones, pues fue prácticamente de imprevisto y no con la anticipación debida, y le quiero agradecer públicamente la amabilidad para haber aceptado nuestra invitación a participar en estas condiciones. Sí, quiero hacer hincapié en este aspecto. La doctora se ha mostrado muy colaboradora con el programa y con el seminario, entonces lo quiero hacer público. Le agradezco muchísimo, doctora, la aceptación a participar. Ya tienen las referencias para la sesión de hoy. Hay un conjunto de 3 referencias y hay un artículo periodístico que nos lo envió un colega al que le agradecemos su participación de esta forma por la sugerencia que nos hizo. La coordinación de esta sesión correrá a cargo del doctor Armando Alcántara, a quien le dejo el micrófono. Muchas gracias Jorge por la invitación. Y bueno, pues tengo mucho gusto en presentar a ustedes a la doctora Arcelia Martínez Bordón. Ella es doctora en política por la Universidad de York, en el Reino Unido. Ella licenciada en Ciencia Política y maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó también una estancia postdoctoral en la División de Administración Pública del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sus principales áreas de interés son el análisis y la evaluación de políticas educativas y el uso de la evaluación para la mejora. Ha trabajado como consultora y evaluadora para distintas agencias internacionales como la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, con distintas dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población. También ha sido consejera ciudadana del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal, y de marzo del 2014 a enero del 2017 estuvo al frente de la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación en la Unidad de Normatividad y Política Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ha sido docente y tutora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y docente de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana Puebla. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente forma parte como investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, doctora, es un privilegio tenerla aquí. Y bueno, pues no sé si sería conveniente. Es que ahorita que dijo Jorge que iba usted a mostrar el caso de Inglaterra, y yo no sé si sería pertinente para beneficio de nuestra audiencia hacer una precisión, porque creo que es una cosa que a veces nos confunde entre Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. Sí. Pero bueno, usted dirá cuál es la mejor. Así que pues le dejo el micrófono y muchas gracias otra vez. Sí. Muchas gracias, Armando. Muy buenas todos. Bueno, sí, en realidad voy a hacer una comparación, más que una comparación, me voy a presentar algunos datos sobre el sistema inglés enmarcado
porque las estadísticas, básicamente voy a revisar con ustedes algunas estadísticas que vienen en la publicación de la OCDE, de Education at a Glance, en la publicación 2016, donde vienen los casos por país y agrupan Reino Unido, ¿no? Que es Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales y Escocia. Pero voy a tomar varios de los datos de Inglaterra, ¿sí? Algunos generales, cuando me refiero a Reino Unido, pues es todo este conjunto, ¿no? Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, que bueno, pues son las que forman parte del Reino Unido y que tienen además una similitud en muchos sentidos, pero en algunos casos voy a ser específica, sobre todo en mi experiencia. Les quiero contar parte de mi experiencia como estudiante y como profesora en Inglaterra, ¿no? Como tutora, porque no fui profesora, fui tutora en esta plática, ¿no? Bueno, pues como ya leyeron mi currículum, yo soy experta en temas de evaluación de política, entonces sí, me sorprendió un poco la invitación, pero con mucho gusto la acepté porque me dijo el maestro Jorge, bueno, pues seguro tienes además mucho que compartir a partir de tu experiencia de vivir casi 5 años en Inglaterra, ¿no? Y donde hice mis estudios de doctorado. Entonces, pues un poquito con esa introducción empiezo. Fue interesante meterme a los datos, ¿no? Y entender varias cosas de cuando viví allá y mi experiencia como estudiante. Entonces, bueno, quizá primero comenzar con una introducción. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tenemos una hora, por qué? ¿Como una hora? Bueno. ¿Y para discusión más o menos? Otra hora también. Ah, de verdad. Sí, hacemos un receso y después vienen las preguntas. Ah, muy bien. Bueno, ok. Bueno, pues la primera parte, me cuesta trabajo ver el sistema inglés aisladamente, la parte de educación superior, sin comprender pues todo el sistema educativo, ¿sí? Igual para el caso de México. Entonces hago una breve descripción. ¿Se ve bien? Sí. De la estructura del sistema educativo inglés. Bueno, ahí la educación obligatoria es de los 5 a los 11 años, lo que es la educación primaria, y hasta terminar la educación que le llaman upper secondary, ¿no? Que son entre los 17 y los 16 a 18 años, dependiendo qué parte del Reino Unido, ¿no? En Inglaterra es a los 17 años, hasta ahí llega la educación obligatoria. Se imparten asignaturas básicas como inglés, matemáticas, ciencias, geografía, historia, educación física y música. Estoy hablando de la educación primaria. Paréntesis, la educación preescolar no existe, bueno, existe, pero no es obligatoria, aunque hay una alta tasa de asistencia, ¿no? Y de enrollment en estos primeros años, lo cual además va a tener consecuencias importantes a lo largo de la vida de los estudiantes, como nos han señalado las neurociencias. La educación secundaria va de los 11 a los 16 años y aquí se imparten en institutos y está dividida en 2 grandes ciclos, o stage como ellos le llaman, de los 11 a los 14 años y de los 14 a los 16 años. El primer ciclo también imparte asignaturas como matemáticas, inglés, ciencias, música, comunes a todos los estudiantes. Y en el segundo ciclo, que es de los 14 a los 16, los estudiantes pueden elegir entre 5 y 10 asignaturas, dependiendo sus calificaciones, su carga, etcétera, de un total de 34. Esto es bien interesante, porque desde ahí empezamos a ver un currículo más flexible, ¿sí? Donde el estudiante tiene la oportunidad de elegir las materias con las que más se siente, que más le gustan y que más llaman su atención. Después viene una etapa de educación complementaria, en donde los estudiantes que desean seguir estudiando pueden elegir entre una formación profesional vocacional o una formación más académica que los va a preparar para su educación universitaria. Entonces, la que le llaman profesional, que es esta vocacional, ofrece educación de tipo práctico para quienes quieran dedicarse a hacer un oficio, y se estudia en institutos, escuelas y también en las universidades puedes estudiar esta educación. Y la otra educación, más de que le llaman formación académica, es un ciclo también de 2 años, la primera también es de 2 años,
y los prepara a los estudiantes para acceder a las universidades. Se le llama Sixth Form y se puede estudiar en institutos que ofrecen educación secundaria o en college especializados. Hay que aprobar los exámenes, 2 exámenes, los Half AS Levels al finalizar el primer año y los A Levels al terminar el segundo año. En los colegios británicos que hay en otros países, el sistema que llevan es de los A Levels. Entonces, prácticamente un estudiante que estudia aquí, aprobando estos A Levels, puede irse perfectamente al sistema británico. Y bueno, lo que es ya la educación superior se divide en grado y posgrado. ¿Sí? Alrededor de 1/3 de los jóvenes británicos realizan estudios superiores. Y los principales estudios en el ámbito superior son los undergraduate studies, que son las licenciaturas, las ingenierías y la arquitectura. Durante 3 y 4 años, por lo general 3, y se obtiene un título de bachelor's degree, ¿no? Entonces, al finalizar, eso es lo que obtienes. Y en los principales títulos en el posgrado son un máster, un PhD o un MBA, que no se parece mucho al sistema mexicano y al, ¿no? El máster, el MA, dura 1 año o 2 y se pide al final una disertación. El doctorado es un proyecto de investigación sobre un tema concreto y es necesario haber realizado un máster relacionado en la materia y dura alrededor de 3 años, ¿no? Puedes pasar del sistema, una vez que hiciste tu bachelor degree, puedes pasar si tienes muy buenas calificaciones y te prueban directo al PhD, pero generalmente te piden que hagas 1 año de cursos, ¿no? Al rato les voy a contar mi experiencia, ¿no? Y el MBA, que puede durar 1 o 2 años y en principio pues te prepara para trabajar en la dirección de una empresa. Bueno, datos generales sobre el sistema educativo. Es muy importante señalar que el gasto en educación, desde educación primaria hasta educación superior, que tampoco es obligatoria, llega hasta lo que es los 17 años, justo antes de comenzar la universidad, es el más alto, el más alto que presenta la mayoría de los países de la OCDE, y especialmente cuando se trata de educación superior, ¿sí? Y esto es así, en los últimos años ha aumentado sustancialmente este gasto, entre gasto público y gasto privado. Y bueno, otro dato interesante que encuentran en la publicación de Education at a Glance es que los maestros en el Reino Unido son entre los más jóvenes de todos los países de la OCDE. Estamos hablando de maestros de 30 años o menos. Los hijos de padres extranjeros, otro dato curioso, tienen más probabilidades de asistir a la educación superior que los hijos de padres nativos. Y los niveles de empleo son muy altos en todo el Reino Unido para todos los niveles de escolaridad. Estamos hablando de una economía muy diferente. Entonces, bueno, vamos pensando como en los contrastes con México, en donde se pueda, ¿no? Bueno, ya señalaba que la educación obligatoria va de los 5 a los 17 años, que los docentes necesitan una licencia o credencial, además de un diploma en educación para poder comenzar a enseñar, y mostrar, que esto pues tampoco es ajeno a lo que pasa en México, evidencia de su profesionalización continua, la cual está ligada a estándares para permanecer en la docencia. El sistema educativo centralizado en el Departamento de Educación, que fija justo los estándares y la regulación, y la educación universitaria la lleva el Department for Business, Innovation and Skills, Departamento de Empresas, en una traducción libre, Empresas, Innovación y Habilidades. Es muy importante señalar que mientras más puntajes obtengas en los A-Levels, mejores oportunidades tendrás para ingresar a la universidad. Señalaba también que la educación no obligatoria, ¿no? La educación temprana empieza, que aunque no es obligatoria, el 95% de los niños entre 3 y 4 años se inscriben en instituciones de educación pública privada y está ¿no? inscrita. Y bueno, señalaba, esto es importante, en México nos ha faltado mucho lograr esa cobertura. Ya para los niños de 4 años tenemos cerca del 90% de asistencia a preescolar, ¿no? Lo que ya sería el equivalente a segundo preescolar, pero el primer año preescolar sigue siendo un pendiente por alrededor del 40%. Entonces,
Bueno, y este dato lo pongo porque, bueno, en el PISA 2012, los estudiantes de 15 años que habían asistido a educación preprimaria obtuvieron 36 puntos más que aquellos que no lo hicieron. El promedio de la OCDE de esta diferencia en puntos es de 20 puntos más. Entonces aquí parece que la educación en la primera infancia sí marca una diferencia en términos de aprovechamiento o logro académico. Bueno, y también es importante, pues Inglaterra es un país de inmigrantes y 13% de estudiantes del Reino Unido tienen un origen inmigrante, con proporciones que van desde el 4% en Irlanda del Norte y Gales a 14% en Inglaterra. En PISA 2012, las brechas en términos de logro educativo entre estudiantes inmigrantes y nativos fueron más reducidas en Reino Unido, alrededor de 6 puntos, que el promedio de los países de la OCDE, que fueron de 21 puntos. Esto nos da sentido de la educación británica en las oportunidades que hay para población no nativa, ¿no? O no de origen nativo, no, de hijos de inmigrantes a lo largo de su vida. En educación superior, 48% de las personas entre 25 y 34 años está inscrita en instituciones de educación superior, arriba del promedio de la OCDE, que es el 39%. Y la tasa de graduación se encuentra entre la más alta de los países de la OCDE. Otro dato importante, alrededor del 17% de todos los estudiantes de educación superior son internacionales, ocupando el segundo lugar en términos de tasas de estudiantes internacionales en los países de la OCDE para 2012. El primer país al que deciden ir los estudiantes de la OCDE a estudiar su educación terciaria, ¿no? Educación superior y sobre todo posgrados, maestrías y doctorados es Estados Unidos, y en segundo lugar es Inglaterra. Bueno, aquí tengo unos datos que no sé si van a alcanzarlos a ver, se ven muy mal, ¿verdad? Híjole. Bueno. Hasta yo lo veo mal en la computadora, pero bueno, copié las imágenes del reporte de la OCDE. Las tasas, ¿no?, de graduación de esta educación superior, si podemos ver, se oye muy mal, para el Reino Unido oscilan entre el 50, poquito menos del 50%, cuando se trata de First Time Tertiary Education Rate, son cuando tienes una carrera, ¿no?, la primera vez que te gradúas como en educación superior. Y si comparamos con México, estamos por arriba del alrededor del 25%. El promedio de la OCDE, de los países de la OCDE, perdón, está también alrededor del 50%, tantito menos. Entonces, bueno, estas son las tasas de graduación. Decíamos que es uno de los países con tasas más altas. Creo que está peor esta lámina. Aquí lo que quiero mostrar es las tasas de graduación. También se oye mucho eco. Bueno, podríamos quedarnos con la gráfica anterior porque esta menos la van a poder ver. Bueno. Tasas, bueno, ¿cómo se completa? Los estudiantes de tiempo completo que entran a la licenciatura o equivalente y que logran terminar, ¿sí? Vemos que Reino Unido estamos arriba del 83-84%. El promedio es del 70%. Y en esta gráfica no tenemos a México, pero no podemos ver con otros países. Bueno, en términos de gasto, el Reino Unido, y aquí ya vuelvo a Reino Unido, no solo Inglaterra, es el país de la OCDE que más gasta, tiene una proporción más alta de su PIB en educación, desde primaria hasta educación superior. Estamos hablando de un 6.7%, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que es del 5.2%. Fíjense, en el 2013 el gasto por estudiante a nivel primaria, secundaria y equivalente a media superior, o sea, non-tertiary education, fue de $11,545.
cerca de $2,000 arriba del promedio de los países de la OCDE, para todo este conjunto primaria, secundaria y equivalente a lo que sería media superior, es de $9,258. Y bueno, si nos vamos a gasto en el nivel superior, este fue de $25,744. Y el promedio de la OCDE es de $15,772. Entonces tenemos un gasto. Ahora, no todo lo gasta el gobierno, ¿sí? Los privados asumen, sí, es público-privado, ¿sí? Más fuerte, ok. Sí. Que yo me oigo fuerte, pienso que estoy fuerte. Bueno, aquí en esta gráfica también si vemos el gasto anual por estudiante, ¿no? En educación primaria estamos alrededor de los $10,000. Para la educación secundaria, que son de los 11 a los 16 años, les comentaba, estamos en el orden de los 12,000 por ahí dólares, poquito más. Y si nos vamos, otra vez esta gráfica es repetitiva, pero bueno, me parece interesante. Si nos vamos a nivel de la educación terciaria, que incluye bachelor's degrees, masters, doctorados y otra cosa que le llaman estudios como posteriores a cuando acabas la upper secondary school, ¿no? Todo esto es tertiary education. Estamos alrededor de, se gastan $25,000, ¿sí? Que ya, bueno, son los datos que les había dado. Aquí sí tenemos a México, si vemos son, lado derecho, ¿se alcanza a ver? Tenemos menos de $10,000, $7,000, $8,000. Bueno, aquí también está esta gráfica, me parece interesante la que sigue, porque hablan del gasto acumulado por estudiante, ¿sí? Ya para el tema, o sea, no solo un año, cuánto cuesta un año, sino, por ejemplo, los 3 años, ¿no? De educación en tu bachelor's degree y demás. Estamos hablando del orden de $60,000 para el caso de Reino Unido. En México estamos hablando del orden de 21,000, poquito más, $21,000. Bueno, me voy a aplicar esta tabla. En el financiamiento de la educación, bueno, una gran proporción del gasto en educación es de origen público, estamos hablando del orden del 74%, casi 75%. Datos para 2011, comparado con 83.9% del promedio de países de gastos de la OCDE. Pues ahí es donde decimos, bueno, pues hay un gasto enorme, pero este gasto, bueno, ¿quién está invirtiendo en educación? ¿Sí? La proporción de gasto privado en educación está entre las más altas de toda la OCDE, con el 25.1%. ¿Sí? En educación superior ha habido un incremento muy importante en el gasto por estudiante, logrado quizá por las reformas que hubo en el 2012, que ahorita les cuento, y de 67%, imagínense, creció del 2008 al 2013 en el orden del 67%, logrando pues mucho más alto este crecimiento que el resto de los países de la OCDE, que es de 16%. Es importante señalar que en 2012 se llevó a cabo una reforma, ¿no?, en la que se incrementaron las cuotas, ¿no? Decían porque no era sostenible la educación superior si no había la participación de las familias, de los estudiantes y demás. Por supuesto que hubo mucha oposición, pero a 2 años de implementar esta reforma se señala, esto comenzó en 2012, entonces para 2014 se encontró que el sistema de educación superior había saneado sus finanzas y ya no estaba más en riesgo. Y aquí no es generalizado para los 4 países que forman Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, en Escocia las instituciones de educación superior no cobran cuotas, ¿no?, o colegiaturas a sus estudiantes siempre y cuando estudien en sus universidades y sean escoceses, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra gráfica que tiene que ver con financiamiento público-privado en educación superior como porcentaje del PIB, ¿no? Y aquí podemos ver en educación
superior, ¿no? Bueno, ya lo puse en la tablita. Tenemos financiamiento, la barra gris es financiamiento público y la barra azul es privado, ¿sí? Entonces, financiamiento como porcentaje del PIB es 1% el financiamiento público y casi otro 1% financiamiento privado, o sea, se divide, ¿sí? En el caso de México, si lo encontramos por aquí, ¿sí está? Sí, aquí está, ¿sí? Poquito menos del 1% y 4.4%, ¿no? Privado. Bueno, les pido una disculpa por mis tablas, se ven, ni siquiera las alcanzo a ver yo, pero en la presentación se las pueden ver más claramente. Bueno, aquí algo importante, y cuando estaba haciendo esta lámina, pensaba hasta dónde México podríamos tener un esquema similar, creo que difícil, pero bueno, hay distintas modalidades para el financiamiento, becas, préstamos, ¿no? Financiamiento para estudiar la educación superior para los estudiantes de Reino Unido, ¿no? De ingleses. Hay préstamos públicos que da el gobierno, que da el ayuntamiento, que dan los bancos. Pienso si en México podría un sistema de becas ser financiado por la banca, me parece imposible, ¿no? Las tasas de interés son una locura. Pero el punto es que aquí se cubre a los estudiantes con estas becas préstamos desde la licenciatura, ¿no? Desde el bachelor degree, lo cual, pues, como sabemos, no pasa en México. Aquí tienes becas a partir del posgrado, ¿no? A partir de la maestría, a partir del doctorado, pero a nivel de licenciatura, pues, bueno, hay muchas universidades públicas, pero siempre hay un espacio para la beca de manutención, donde la educación evidentemente resulta algo oneroso para la familia, para el propio estudiante, porque tiene que incurrir en otros gastos que no solo son cuotas. Bueno, los estudiantes ingleses pueden echar mano de estos préstamos y pagarlo a lo largo de su vida en los primeros años que se gradúan, ¿no? Entonces, es un esquema que en su momento fue muy criticado y causó mucho susto, pero así lo están logrando solventar, ¿no? Y pongo estas preguntas, habría que averiguar un poco más las condiciones de estos préstamos, el tiempo que tienen estudiantes para pagarlos, y sería viable implementar en el caso mexicano. Creo que como está en la situación en nuestro país, difícilmente, ¿no? Bueno, también un dato que ya había comentado y lo vuelvo a señalar es que a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, la asistencia a la educación superior en Inglaterra e Irlanda del Norte es más común entre aquellos que tienen un origen inmigrante que entre la población nativa. En Inglaterra, 46% de esta población nativa de entre 25 y 44 años cursa educación superior, posgrados, no solo el bachelor's degree, ¿no? En comparación con 58% de las personas cuyos padres son extranjeros. Fíjense, ¿no? Y llega una parte que me tocó vivir a mí, ¿no? En la comunidad extranjera de estudiantes internacionales, pues es grande. Estamos hablando, y creo que este dato se los di más atrás, lo repito, que el 18% de todos los estudiantes de los países de la OCDE asisten a una universidad inglesa, ¿no? Comparado con el 6% de otros países que reciben población extranjera. Decía que el Reino Unido ocupa el segundo porcentaje más alto, solo después de Estados Unidos, y este porcentaje es particularmente grande en el nivel posgrado, ¿no? Los estudiantes internacionales representan el 42% en los programas de doctorado o equivalentes. Bueno, para 2015, 43% de las personas entre 25 y 64 años tenían cualificaciones de educación superior por encima del promedio de la OCDE, que es del 36%. Y los adultos con altos niveles de escolaridad tienen menores probabilidades de estar desempleados, lo cual tampoco es extraño. Las tasas de desempleo para cada nivel de escolaridad se encuentran entre las más bajas de los países de la OCDE. Y bueno, ¿en qué se están graduando? En 2014, 1 de cada 5 estudiantes de licenciatura o equivalente se graduó en el campo de las ciencias, más del doble del promedio de la OCDE, que es 9%, o sea, casi 20% se graduó en ciencias.
Bueno, esto es un repaso así muy rápido de algunas cifras que me parecen interesantes y que medio describen un poquito el sistema inglés. Y también, bueno, quería aprovechar el espacio para contarles algunas reflexiones a partir de mi experiencia en el sistema inglés, ¿sí? Primer punto, el sistema inglés depende de la materia. Yo estudié ciencias sociales, soy politóloga, ¿no? Y la mayoría de mis colegas y amigos son politólogos, economistas, sociólogos, ¿no? Entonces, bueno, puedo compartir mi experiencia y un poco la experiencia de estos colegas. No te piden hacer exámenes, sino ensayos, ¿no? Para aprobar una maestría para el tema de la maestría. Si estás estudiando economía u otra disciplina, sí haces exámenes, pero la mayoría de las evaluaciones son al final del curso y es a través de ensayos. O sea, ahí te juegas todas tus calificaciones. El sistema inglés, algo increíble del sistema inglés es que te vuelves autodidacta, ¿sí? Hay un acompañamiento, hay un sistema de tutorías muy importante. Por ejemplo, la clase la da, si estás estudiando el bachelor's degree, tienes conferencias dadas por un profesor, un senior professor, ¿no? Que tiene mucha experiencia y muchos años trabajando, y él te da tipo conferencia en espacios como este, así de grande, ¿no? Juntan a varios grupos, pero el trabajo ya en grupos pequeños se hace al frente de un tutor. Entonces, un tutor te acompaña durante todo el semestre y va discutiendo contigo. ¿Los tutores son profesores asociados puede ser, o asistentes? Son profesores jóvenes, por ejemplo, sí pueden ser profesores asociados. Y, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando mi tercer año del doctorado, te daban la oportunidad de ser tutora, ¿no? Entonces, estudiantes que están ya terminando, a punto de terminar, se encargan de tutorear a los jóvenes, ¿no? A los de licenciatura. Entonces es bien interesante porque tienes estas grandes sesiones donde discutes un tema y te lo presentan en manera de conferencia, pero luego tienes un trabajo muy acompañado por un tutor, ¿no? Tienes un temario en el que además tienes lecturas obligatorias, pero algo increíble es que tienes una serie de lecturas complementarias, y a la hora que tú vas a hacer tu ensayo, no lo califica el tutor, por supuesto, pero a la hora que tú vas a hacer tu ensayo, tienes la posibilidad de escoger en un rango de temas, ¿sí? Entonces no tienes que hacer este tema, ¿no? Sino es, a ver, escoge, ¿sí? E incluso la literatura va seleccionando como los textos y los temas que más llaman tu atención. Hay también la posibilidad de combinar en tu licenciatura distintas disciplinas, ¿sí? Puedes tener un grado de una licenciatura que involucre política, economía y relaciones internacionales. Economía política, o sea, no es tan, es flexible la forma de acomodar el currículum, ¿no? Otra cosa importante del sistema inglés es, hay una énfasis en crear pensamiento crítico, ¿no? Nada es de memoria, absolutamente nada, ¿no? Esto ya para el nivel de maestría y de posgrado, tú llegas a hacer cuando haces una disertación y cuando haces una tesis de doctorado, tu primera discusión es, bueno, ¿cuál es tu gap teórica, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué quieres, no? O sea, a partir de eso hay toda una discusión y tú construyes esa pregunta, ¿no? En mi caso fue, por ejemplo, yo había estudiado una maestría en México, había tenido beca CONACYT, ¿no? Entonces, cuando llegué allá me dijeron, son más o menos 3 años. Pues, y tenía beca, yo además tenía beca CONACYT de la maestría y luego en el doctorado. Entonces, creo que podía pedir un máximo de 5 años, ¿no? Si te vas a Estados Unidos son más o menos el tiempo que te tardas el doctorado, pero yo había tenido beca en la maestría. Entonces, habían sido 2 años. Y cuando llegué a Inglaterra me dijeron, bueno, pues tienes un máximo 3 años, ¿no? Y me decían, tienes que hacer otra maestría, ¿no? Que es lo que les decía, puedes pasar del bachelor degree directo al doctorado, pero por lo general terminas la licenciatura y tienes que hacer 1 año de maestría. Y yo decía, no, pues no me va a alcanzar la beca, ¿no? Yo tengo 3 años. Entonces, yo hice, y creo que eso ha cambiado un poco en los últimos años, pero podías pasar
siendo estudiante mexicana podías pasar directo al doctorado, que lo hice de esa manera. Entonces, bueno, el primer año siempre es, ya como estudiante de doctorado, encontrar tu gap teórica y empezar a leer. Tienes mucho tiempo para leer, como nunca más he tenido en mi vida, ¿no? El primer año fue fantástico. Y tienes acceso a muchos seminarios de investigación donde discutes. Mi primera experiencia en estos seminarios fue que te destrozaban, ¿no? Y dijeron, no te tomes nada personal, así es, ¿no? Entonces, te discuten, te destrozan la idea y al final todo el mundo se toma una pint y tan amigos como siempre, ¿no? Todo funciona a partir de un sistema de preguntas, ¿no? Todo es, y eso lo noté cuando fui tutora con los estudiantes de licenciatura, todo está a base de preguntas, ¿no? No se valía llegar a la clase sin leer, te dabas cuenta que no leía, ¿no? Pero todo es a partir de preguntas. O sea, el sistema inglés todo el tiempo está cuestionando. O sea, los estudiantes son críticos. Yo estudié licenciatura en México también y hay un profundo respeto además, y estas son como cosas que no vienen en los datos, pero que les puedo compartir, un profundo respeto por los estudiantes. En México pasa que eres pendejo hasta que demuestres lo contrario, ¿no? En Inglaterra hay profundo respeto por tus ideas y por tus preguntas y tus inquietudes. Entonces fue una sacudida de tapete a nivel personal de cómo me enseñaban a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué te da el sistema inglés? Te da mucha estructura para estudiar y para hacer investigación. Tú eres responsable de tu investigación, ¿no? Como estudiante de posgrado. Aprendes a argumentar alrededor de una idea o de un concepto específico y hay mucha libertad de pensamiento y de cómo te quieres estructurar. El tutor, en el caso, por ejemplo, ya del doctorado, tienes un supervisor, ¿no? Principal y un backup supervisor, alguien que está en la sombra por cualquier cosa que tu supervisor se vaya de sabático, lo que sea, siempre hay alguien detrás de él que te está apoyando, ¿no? Bueno, te vas especializando, eso desde la licenciatura te vas especializando en los temas que te interesan. Ya les conté lo del lector, el lecture o la clase, tipo seminario, y los espacios de discusión con los tutores. Y bueno, algo también importante, y por eso me refiero a todo el sistema inglés, y no solo llegar a la parte de educación superior, porque todo se va cocinando, ¿no? En una trayectoria, es que esta forma de estudio se concibe desde la educación obligatoria. Cuando les señalaba que desde la Upper Secondary School tú puedes escoger tus asignaturas, ¿no? Entonces, te vas inclinando por algunas cosas y hay un respeto profundo a lo que elige el alumno, ¿no? O sea, hay opciones, ¿no? Y esto se llega hasta la universidad. Y bueno, el currículum pues es flexible y tanto la escuela como el alumno pueden seleccionar de entre una gama importante de asignaturas. Platicando con algunos colegas, justo cuando iba a dar esta clase me acerqué a algunos de mis ex compañeros mexicanos que ya están aquí en México y que estudiaron allá. ¿Cuál era su experiencia? Decían, bueno, la verdad es que me dio estructura, me enseñó a pensar, a ser autodidacta, ¿no? Tema de pensamiento crítico, a ser autogestivo, ¿no? Y un tema de autonomía. Pues bueno, son parte de las cosas que les quería compartir. No sé. ¿Cómo es, por ejemplo, tu experiencia? ¿Cómo fue el convivir? No sé si lo habías hecho, al menos para mí sí fue cuando estuve en Estados Unidos una cosa. Un asunto interesante y bueno, de una experiencia, el de convivir y compartir con estudiantes de muchas nacionalidades. Porque bueno, si tú nos dijiste que bueno, eso pasa en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, Reino Unido, esa diversidad de estudiantes que vienen de todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en eso de convivir con estos estudiantes de esta diversidad cultural, que también es una diversidad cultural tan amplia? Bueno, pues fue algo muy, muy importante que me ayudó primero a ampliar mis horizontes.
De pronto pensamos que los países, que México es único en sus problemas, ¿no? Y tenía compañeros de Nigeria, de Sudáfrica, de Líbano, de Palestina, bastantes latinoamericanos también, había gente de Colombia, de Venezuela, de mismo Inglaterra, de otros de Gales, ¿no? Y lo que nos pasaba a los tercermundistas, es políticamente incorrecto, pero los estudiantes de países en desarrollo, es que encontraban muchas similitudes en temas, por ejemplo, de estructuras políticas, ¿no? Estructuras donde hay países con mucha corrupción, países que fueron colonias, ¿no? Entonces que enfrentaban, por ejemplo, estamos hablando, tenía un compañero de Nigeria, ¿no? De cacicazgos importantes. Entonces que eso tenía pues repercusiones en todo el sistema, en su país, y entonces bueno, te das cuenta, compartes una historia, al menos la historia de dominación, ¿no? De ser parte de una colonia y de ser parte del mundo en desarrollo con muchos colegas, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue muy interesante. ¿Qué tal con las, por ejemplo, con las personas donde tú dices que cuando te das cuenta de que hay cultura diferente, por ejemplo, en las costumbres religiosas, en las cuestiones de la alimentación, de la comida, ese tipo de cosas? Que bueno, pues ahí es cuando nos das cuenta de esas diferencias, ¿no? Que dices, bueno, no todo es México, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, y mucho respeto, ¿no? Teníamos compañeros de Líbano, una compañera de Líbano que era de la parte musulmana, ¿no? Sí. Porque hay cristianos y musulmanes, ¿no? Entonces sí, el tema, o compañeras de Irán, ¿no? Que usaban tiene un nombre específico. No, la burka es las que usan las mujeres. El hijab, el hijab, ¿no? Entonces, como ser muy respetuoso, porque uno llega con sus ideas, ¿no? De que son mujeres oprimidas y dicen, bueno, los oprimidos son las mujeres de Occidente, ¿no? Que tienen que andar desnudas, ¿no? Para ser para ser aceptadas, ¿no? Socialmente, o sea, su valor es su cuerpo, ¿no? Y nuestro valor es nuestra cabeza. Entonces sí, fue muy interesante esa parte, ¿no? Son como otras concepciones del mundo, ¿no? Otra concepción. De alguna manera. Otra concepción del mundo, una comunidad internacional muy padre. Por ejemplo, cuando están, guardan el ayuno en el Ramadán, ¿no? Las personas de la región islámica. También nos tocó eso. Y bueno, los mexicanos éramos famosos por los chilaquiles y las cosas que hacíamos, ¿no? Sí, ¿Sí? nos inventábamos. O descubres que también hay otras personas en el mundo que comen tanto o más picante que nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, los países, Los de Indonesia, algunos chinos. todo India, Bangladesh, comen mucho más picoso que nosotros, ¿no? Sí. Sí, fue una experiencia padre. Pero bueno, y en temas de investigación, a mí sí me marcó una diferencia de cómo había aprendido a aprender, ¿no? En México, bueno, pues, por ejemplo, el supervisor te suelta mucho, ¿no? O sea, no está detrás de ti. Yo estaba detrás de él, ¿no? Oye, Rob, es que no me has leído. Arcelia, tenemos tal semana para ver esos avances, tal capítulo. Esperemos, avanza, si tienes dudas, vamos revisando más literatura, pero no necesitaba yo un chicote, ¿sí me explico? En México te están persigue hasta que hagas las cosas, ¿no? Y acá es un tema muy libre, ¿no? Y la mayoría de los compañeros que conocí, que trabajaron y estudiaron allá, son personas como muy estructuradas, ¿no? Sí, bueno, lo que pues sí parece muy interesante esto que señalas de cómo empiezas a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Cómo te lo estimulan ahí en cada clase, ¿no? Porque pues ahí tienes que participar y tienes que dar tu punto de vista y tienes que defenderlo y bueno, eso oralmente, pero también por escrito, ¿no? Depende del programa. Ajá. Generalmente en ciencias sociales no haces necesariamente exámenes, haces ensayos.
al final, ¿no? Y esto es un tema de argumentar. El plagio está terriblemente condenado, ¿no? Si te cachan, bueno, así te va, te pueden correr de la escuela, ¿no? Creo que en México empieza a pasar. Tenemos excepciones importantes, pero... ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Creo que tengo una pregunta. No. Es que esta pregunta ¿la mandaron o es un comentario o cómo es? Sí. Bueno, si tú pudiste observar o si tú conoces, ¿cuál es el papel de la universidad para la formación de docentes? Porque pues en algunos países la formación docente pues se da en escuelas normales como en México, pero en otras se da en las universidades. ¿Cómo es el caso en Inglaterra? Sí, en Inglaterra no hay escuelas específicas como las normales, ¿no? Tú puedes estudiar política, economía, ingeniería, matemáticas, y después de eso tienes que cursar 1 o 2 años específicamente para ser docente. Entonces te preparas en el campo de estudio que te interesa, y si quieres ejercer la profesión docente tienes que tomar cursos de didáctica específica para poder ejercer la docencia. Que en algún momento en México podríamos transitar allá. Es un sistema diferente, evolucionó diferente, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces... o sea que si yo quisiera ser docente, tendría que estudiar primero una licenciatura y sí. Después una como especialización para ser profesor, que sería algo como una maestría. Digo, en términos de que, bueno, tendría que terminar, digamos, los 4 años de licenciatura, 4 o 5 años. 3 años, el sistema y son 3 años. Después ¿no? otros 2 para poder ser habilitado como profesor, Sí, ¿o cómo es? entre 1 o 2 años. 1 o 2. No les puedo decir específicamente porque es amplio, igual que en México, que tienes como distintas opciones, ¿no? E igual el sistema inglés tiene distintas opciones, salidas, ¿no? Y cursos, y algunos son diplomados, otros son maestrías, pero sí, no, básicamente te preparas para estudiar, haces un bachelor degree en el área que te interesa, y si quieres ser docente tienes que cursar otros cursos específicamente para ejercer la docencia. Ahora, hay otra cosa que a lo mejor no entendí muy bien de cuando dijiste. ¿Cómo veríamos en el caso inglés o en el caso de Gran Bretaña el asunto de las universidades públicas y privadas? ¿Son públicas privadas, totalmente privadas? ¿Cómo es? Porque, bueno, claro, uno pues oye de las universidades, sobre todo Oxford y Cambridge, y bueno, pues son de la élite, ¿no? Pero las otras universidades, ¿cómo es? Bueno, las tuition fees, ¿no? Las colegiaturas en Cambridge, en Oxford, están alrededor por año de $30,000. $30,000 al año. ¿Sí? Y en otras universidades son 9,000. Ahorita no estoy segura porque eran libras, ¿no? El dato, pero 3 veces más. Estudiar en Oxford, en Cambridge, te cuesta 3 veces más. Bueno, pues no hay beca que te alcance de pronto, ¿no? Claro. Como estudiante internacional, pienso en los estudiantes mexicanos que queremos ir para allá, ¿no? Bueno, yo ya no. Pero todas las universidades tienen financiamiento público, todas, ¿no? Menos la Universidad de Buckingham, ¿no? Esa sí es totalmente privada. Sí, ¿no? Todas tienen posibilidades de financiamiento público, pero bueno, sí están rankeadas distinto, y las universidades más tradicionales y más caras son Oxford y Cambridge y Londres. Bueno, y el costo de vida en Londres es altísimo, ¿no? Sí, claro. La renta, el transporte, es una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? No sé si tengan dudas como del sistema también, ¿no? Como creo que ya les comenté cómo es estudiar allá, ¿no? Pero dejen ver qué otra. Bueno, un comparativo que platicaba con Jorge en una tablita que me hizo favor de pasarme sobre el sistema de universidades en Estados Unidos. Decía, Estados Unidos es amplitud del currículum, de temas, e Inglaterra es la profundidad. En efecto, ¿no? Escoges pocos temas, y esto puede ser desde la licenciatura, ¿no? A la hora que eliges tus ensayos o que eliges tus materias, pero entras a profundidad en un tema. No es un currículum
extensivo, ¿no? Es con un currículum desde la educación primaria, de la educación secundaria, perdón, comentaba, tienes posibilidad de escoger tus asignaturas. Entonces te vas especializando. Te vas especializando desde que estás muy joven, desde que tienes 16, 17 años, vas eligiendo. Y es absolutamente normal, ¿no? Entonces, aquí de pronto la experiencia en México es que tenemos que saber demasiadas cosas. No terminas, no es enciclopédico, ¿sí? Y ahora, el asunto, digamos, de tu experiencia o la experiencia que viste en otros de tus colegas, por ejemplo, a la hora de hacer los ensayos, ¿cómo te sentías tú no solamente en el asunto del idioma, sino en esto que nos estás diciendo de, por ejemplo, fundamentar las ideas, citar cierta bibliografía, ser crítico, plantear interrogantes, ese tipo de cuestiones? Uy, recuerdo de las primeras, bueno, ya capítulos que tuve que hacer. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Ya? Ya. Perdón. Ahora sí, ya. Me acuerdo que me pidieron hacer una revisión de literatura, creo que mi capítulo 1 de mi tesis, ¿no? O el 2, ya no recuerdo cuál, sobre educación, ¿no? Mi tema de investigación fue las becas oportunidades, ¿no? Las becas para niños pobres en México y cómo estaban generando procesos de agencia y empoderamiento en mujeres en el ámbito rural, ¿no? Entonces tenía que discutir, procesos de empoderamiento. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, conceptualizar. En ese tema tuve que hacer una revisión de distintos autores, ¿no? Es una revisión desde los teóricos del capital humano, sobre toda la discusión de los retornos a la educación y por qué la educación es importante en términos no solo como un bien de inversión, sino como un bien de consumo. Entonces, discutí mucha literatura, pero recuerdo perfecto que iba exponiendo, Amartya Sen dice esto, Schofield dice esto, Nelly Stromsky dice esto, esta teórica dice esto, y cuando entregué mi capítulo me dijeron, esto es un diccionario, ¿no? ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Y esa fue mi experiencia básicamente en todo el doctorado. ¿Dónde estás tú? O sea, quiero a una alumna discutiendo con los autores. ¿Sí? Entonces, sí fue un reto, porque yo era una estudiante aplicada en la universidad, en la maestría, haciendo mis tareas y lo que se me encargaba, ¿no? Pero resumía siempre las voces y a otros autores. Y el sistema inglés te enseña mucho, y eso sí lo comparto con varios colegas, te enseña mucho a que tú entres a la discusión y seas parte de la discusión y tengas la capacidad de ser crítico y decir, en esto no estoy de acuerdo, o si contrastas este punto con este otro punto de vista, llegas a una síntesis y dónde me posiciono yo. Entonces, mi experiencia fue difícil aprender a escribir además en otro idioma, ¿no? Claro, sí, eso pero como siempre hay alguien que te hace el proofreading, alguien que como alguien estudiante, que te puede revisar, ¿no? como estudiante extranjero, pues terminas contratando a alguien que te haga un proofreading, pero el tema del planteamiento de cómo estructuras una idea, insisto, todo es a partir de preguntas, ¿no? Eso yo lo viví como estudiante de posgrado, ¿no? Sí, porque eso yo creo que te fue entrenando en cada una de las, digamos, seminarios o materias que tomaste, para que a la hora ya de hacerlo en la tesis, en la disertación, en la tesis doctoral, pues ahí ya, digamos, como que ya tuvieras pues el dominio o el manejo de esa técnica, ¿no? De argumentar, ser crítico, plantear cuestiones, en fin, ese tipo de formación, que es una formación, ¿no? Como estudiante de doctorado, además, a la mitad del doctorado hay un examen, ¿no? ¿El qualifying? Exactamente. Ajá, ¿no? el de calificación. Y entonces ahí te dicen, ¿vas para el doctorado o te quedas con un MPhil, que es un máster en filosofía, ¿no? Sí. Pues eso es.
más o menos lo que quería compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda? Creo que fue algo- Pues mira, vamos a hacer un receso. Ok. Y entonces les damos oportunidad tanto a quienes están aquí en la sala como a quienes están en las distintas sedes a distancia que nos preparen sus preguntas. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, entonces volvemos en ¿qué? ¿10 minutos o en 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos, 6:15, por favor. Gracias. Gracias.